¿Listo? Bueno, queremos saludar a los que nos siguen allí por Facebook Live, a los que nos están escuchando por la emisora, por Misión Argentina Radio. Qué bendición que estén aquí. Estamos en una serie que se llama Lo Pasado Pisado y seguimos con esta serie Lo Pasado Pisado allí. Y el título de la enseñanza de hoy es muy buena, se llama Sanando nuestro pasado sexual. Escríbalo allí, Sanando nuestro pasado sexual. Y sabe, debemos sanar nuestro pasado, debemos sanar en todas las áreas, ¿sí? Siempre debemos buscar la raíz que nos ata a nuestro pasado. Ya si es en el área sexual, ir a buscar la raíz que nos ata. Hay que empezar a buscar desde dónde mi comportamiento empezó a ir hacia el pecado, desde dónde mi comportamiento empezó a ir hacia ciertas cosas. Hay que ir buscando siempre por qué yo hago las cosas, ¿no? Una de las cosas por las que nació esta serie es porque su pastor es preguntón y yo le estaba diciendo a Dios, ¿y por qué muchos cristianos que yo conozco que saben Biblia, que saben palabra, que han estudiado Biblia, ellos se comportan peor muchas veces que un mundano? ¿Qué es lo que pasa? ¿O por qué nunca se les ve fruto? Y Dios me empezó a hablar, hay cosas del pasado que tenés que trabajar. Y en el pasado, si nosotros dejamos ventanas abiertas o grietas, hemos dejado en el pasado, debemos ir allí, encontrar esa grieta, traerla a la cruz y desde ahí, escuche bien, poner límites para no volver allí. ¿Cuál es el problema de mucha gente que yo veo? Que en un servicio donde la presencia de Dios viene, donde se hablan de estas cosas, hay veces la gente pasa al frente y llora y salen lágrimas y suelta moco allí y saca el pañuelo y llora y uno dice, este va a cambiar. Y no, después de que sale de esa puerta sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabe que lo que está haciendo está mal, no pone límites en su vida. Si vos sabes que ir a cierto sitio, a cierto lugar o estar con ciertas personas te van a llevar a vivir una vida de pecado, pues no vayas a ese lugar ni vivas con esas personas. Pero a veces la gente no quiere poner límites en sus vidas y por eso tiene los problemas que tienen. ¿Y cómo hacemos, pastor, para saber cuáles son las ventanas o las grietas que yo dejé en mi pasado en el área sexual? Es muy fácil. Hablamos hace 7 días del don de revelación que tienen palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Entonces, cuando tú oras en lenguas, cuando tú oras en el Espíritu, cuando pediste interpretación, cuando estás un tiempo con Dios allí, cuando tú le pides a Dios que te muestre cuándo fue que tú abriste una puerta, una ventana o tenés una grieta allí que está permitiendo que tu vida presente o futura no vaya mejor con Él, entonces allí con el don de revelación Dios te va a empezar a mostrar qué debes arreglar, qué debes cambiar y dónde debes colocar límites. Para hacernos o para sanar nuestro pasado, debemos hacernos preguntas. ¿Qué pasó? Por ejemplo, ¿cuándo fui iniciado sexualmente? Usted sabe que si usted fue iniciado sexualmente antes del matrimonio, eso trae muchos problemas y lo vamos a ver a través de esta enseñanza. Entonces la idea es buscar dónde yo fui iniciado, cómo fui iniciado, porque si usted se casó virgen y su iniciación es en el matrimonio, es una bendición, porque usted va a estar ahí fiel. Y un hombre que se casa virgen, por lo general nunca comete adulterio, porque es un hombre que puede controlar sus pasiones. Y lo mismo pasa con una mujer. Cuando una mujer o un hombre cometen fornicación o tienen relaciones antes de casarse, por lo general su vida sexual es un lío y los controla. Necesitamos para esto también ser confrontados. ¿Y qué es ser confrontados? Es que Dios nos ponga en una situación donde lo peor de nosotros sale. Cuando hay una confrontación, siempre lo peor de ti sale. Lo decía la pastora, si alguien te grita, ahí se sabe de qué estás hecho. Porque si vos gritas y contestás con 3 piedras, vos no sos muy espiritual. Entonces, una confrontación es para ver qué es lo peor que hay en nosotros. Y los cristianos somos campeones olímpicos, medalla de oro de ser caretas. Somos pura careta. Acá en la iglesia venimos y somos uno. Oh, te amamos, Señor. Pero salimos de esa puerta y cuando no está el pastor y cuando no está el líder, ¿quién sos? Yo me acuerdo un hombre que venía acá y me contaban, ese acá es uno, pastor, pero en el trabajo es un bocón, un grosero, habla cosas horribles de las mujeres.
Y acá era San Cayetano, pero allá era San Bocón. Entonces hay que tener cuidado porque Dios te va a quitar las caretas. Y nuestra oración es que en esta iglesia no haya gente con caretas, sino que seamos verdaderamente creyentes. Amén. ¿Y cómo Dios te quita la careta? Pues Dios permite una tentación. Entonces de pronto usted está con su esposa, usted está acá en la iglesia y pasa una vieja bien bonita allí, una vieja bien sensual delante de usted. A ver qué va a hacer usted. Yo veo en la calle muchos tipos, pasa una vieja bien sensual, bien bonita y van con la esposa y la llevan de la mano y el desgraciado voltea. O se le salen los ojos. Entonces Dios va a permitir que pase una vieja de esas a ver de qué está hecho usted. Y allí en esa confrontación vamos a ver si sale de usted algo bueno o si saca usted el animal o la bestia que está por dentro. Porque hay algunos que también cuando va pasando una vieja bonita, agarran a la novia, a la esposa, la abrazan para ver la que pasó. Entonces Dios va a permitir eso para ver qué hay en usted, de qué está hecho. Y hay gente, escuche bien, que tira todo al tacho por 5 minutos de locura. Su familia, su matrimonio, su esposo, su esposa, sus hijos, su prestigio, su testimonio. Mire, toda esta gente que cae en adulterio, que cae en fornicación, no piensa que por 5 minutos, 10 estúpidos minutos de placer, están tirando todo al tacho. ¿Por qué? Porque en ellos había caretas. Y en ese momento dejaron que la bestia y el animal saliera de ellos. Todo lo que sembramos en esta vida, dice Gálatas, todo lo cosecharemos. ¿Y sabe qué es lo malo? Que lo que usted no gana, donde usted no tiene victoria en un área, posiblemente sus hijos tampoco la tengan. Y vamos a ver hoy 4 confrontaciones de la vida, 4 confrontaciones que pasaron. Y espero que allí usted pueda entender qué importante es sanar nuestro pasado sexual. La primera confrontación, y con eso empezamos esta serie hablando un poco de él, fue la confrontación de David. Acuérdense que yo dije cuando Absalón llegó allí y lo derrocó. Y allí él empezó a sanar, a desenterrar su pasado. David allí empezó a entender un poco por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Por qué su hijo quería usurpar el trono. Y lo primero que pasó allí es que él estuvo físicamente débil, en enfermedad. Él estuvo allí muy enfermo y vino un hombre de Dios, un profeta de Dios y le dijo: David, tú estás enfermo por esto, arrepiéntete, pide perdón. Y él pide perdón allí. ¿Por qué? Por lo que había hecho con Betsabé. Él pide perdón. Pero luego también en su pasado, él se da cuenta que su hija fue violada, su hija por su hermano. Y él no hizo nada. Él se quedó callado allí. Su hermano violó a su hija y él se quedó callado. Pero también allí vimos que Absalón mandó a matar a su hermano. Y David siguió callado, un padre ausente. Y la Biblia dice que por estas cosas la espada nunca dejó la casa de David. Y sabe algo, no es normal que usted siempre tenga problemas. No es normal que usted siempre esté en crisis. No es normal que usted siempre esté enfermo. Es normal que el diablo te ataque, sí, pero lo normal es que siempre tenga la victoria. Es normal que vos vengas a decir: pastor, estoy enfermo, pero la siguiente semana, el siguiente mes, está diciendo: pero pastor, estoy sano. Eso, pero no es normal que andes enfermo un año, no es normal que andes en crisis un año. Y algo que pasó en el reinado de David, a pesar de que David tuvo mucho dinero, es que hubo un estancamiento financiero. O sea, él llegó a un nivel, por todo lo que permitió, que su estado financiero llegó a un tope y no hubo crecimiento. Y Dios nos hizo para que día a día estemos avanzando. Cuando nos estancamos financieramente o en algún área de nuestra vida, es porque allí hay una confrontación de Dios para que examinemos qué es lo que estamos haciendo mal. Y en segundo libro de Samuel, capítulo 15, vaya conmigo allí, segundo de Samuel 15. Dice lo siguiente, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 14. Dice: entonces debemos huir de inmediato
si no será muy tarde. David dijo a sus hombres, apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Mire que es tremendo, porque a David siempre Dios le había dado la victoria contra Saúl, contra los filisteos, contra los enemigos. Pero él ve que su hijo viene contra él y él dice, salgamos todos corriendo para que no nos maten y para que la ciudad no entre en un desastre. Y luego, si usted sigue leyendo, los guerreros le dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo que hay que huir si Dios está contigo? Tú eres el rey, él es un usurpador. Pero David dice, no, salgamos, salvémonos. Y para ellos fue raro. Y sabe algo, yo leo esto y yo aquí digo, David sabe algo. Que él está en una confrontación con Dios. ¿Por qué? Mire el versículo 30. Dice entonces, capítulo 15, versículo 30. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos. ¿A dónde iba él? Al monte de los olivos, o sea, a buscar a Dios. Llorando mientras caminaba, llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo, y las personas que iban con él también cubrieron sus cabezas y lloraban mientras subía al monte. O sea, David, cuando su hijo lo ataca para tomar posesión del reino, David empieza a subir allí el monte con los pies descalzos, con la cara cubierta y llorando. ¿Por qué? Porque David sabía que había algo que él tenía que confrontar. Él sabía que era una confrontación de parte de Dios. Y él empieza a escarbar y a mirar, yo creo que en ese tiempo, su pasado, qué puertas estaban abiertas. ¿Y sabe cuáles fueron los pecados de David? Fueron los siguientes. Primero, David tuvo más de una mujer. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día en los hombres? Que tienen más de una mujer. Y hay gente que dice, ay pastor, pero en el antiguo pacto David y otros hombres, Abraham, tuvieron más que una mujer. Pero ¿sabe? La primera vez que Dios se enoja es en Génesis 6. Y en Génesis 6 Dios se enojó porque los hombres tomaron a todas las que quisieron. Recuerde que Dios creó a Adán y a Eva. No a Adán, Eva, María, Marta, Juana, Luisa, no. A Adán y Eva, no más. Para cada hombre una mujer. Pero David tomó más de una. Y Dios nunca está de acuerdo con que usted tenga más que una mujer. Usted solo debe tener una mujer, porque Él solo creó una mujer para el hombre. Esa fue Eva. Lo segundo fue que David fue insensible a los sentimientos de Mical. Y lo leímos aquí en Buscadores de su Presencia, en la serie del viernes. Y lo leemos casi siempre. Decimos, mire, esa Mical quedó estéril por mala, ¿no? Porque cuando vino el arca del pacto, ella no se gozó con David. Malvada la Mical, ¿sí o no? Pero la verdad es que David fue insensible a los sentimientos de Mical. Ella tenía un dolor profundo en su corazón, porque ella era una más. Ella era una vieja más de David. Ella no era la única, era una más. Y yo sé que ninguna mujer quiere ser la otra o la de más. Ella quiere ser la única. ¿Cuántas mujeres están aquí? Díganme amén. ¿Sí o no? Entonces fue insensible. ¿Y cómo David conquistó a Mical? Mical se enamoró de David. Y entonces David le dice al rey Saúl, a mí me gusta su hija. Y el rey Saúl le dice, vaya y me consigue 100 prepucios de mis enemigos. Mira esta locura. Sigue que la Biblia es chistosa, 100 prepucios. O sea, él fue y cortó 100 pajaritos y se los trajo al rey. Ese Saúl pedir 100 prepucios por su hija. Yo no pediría 100 prepucios, yo pediría $1,000,000. Pero este pidió 100 prepucios. Y imagínense, David fue y cortó 100 pajaritos para traerle los prepucios al rey. Y entonces el rey autoriza y él se casa con Mical. Pero escuche bien. Cuando Saúl empieza a perseguir a David, David huye de Jerusalén y la deja a ella en la casa del rey. Entonces el rey enojado agarra el matrimonio de ellos y el rey autoriza por ley y hay un divorcio. Entonces Mical se divorcia porque David la abandonó y ella se casó con otro hombre. Y ese hombre la hizo feliz y ese hombre la hizo una reina y ese hombre la trató bien.
Pero cuando David se hace rey, se la quita a su esposo. Y en 2 de Samuel 3:15 dice, entonces Isboset quitó a Mical a su marido Palti, hijo de Laís, y Palti la siguió hasta Bahurín, llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo, regresa a tu casa. Así que Palti volvió a casa. Mire qué terrible este David. Se vuelve rey y le pasa lo de algunos que creen que porque tienen plata y tienen facha pueden hacer lo que quieran con la gente y quitarle la esposa al que sea. Y sabes algo, tú no puedes hacer eso. Y esto fue malo lo que hizo David. Porque este hombre sufrió, este hombre la amaba. Todo el camino, imagínese detrás llorando, yo quiero a mi esposa. Y al rey le importó 5 porque era el rey. Qué falta de sensibilidad. Qué falta de todo lo de David. Tercero, por tener más de una mujer, David tenía un desenfreno sexual por tener más de una mujer. Y aquí quiero que escuchen, todo hombre, toda mujer, todo joven que se haya acostado con varios antes del matrimonio, tiene desenfreno sexual y ataduras sexuales. Y hasta que no lo reconozca y lo sane, siempre estará expuesto a pecar. Porque cuando hay la tentación, cuando hay la oportunidad, le sale la bestia, le sale el animal, porque no ha tratado con eso que está mal. Por eso David y sus hijos estaban atados a esto. Ellos siempre querían más. Porque cuando usted está atado a un pecado, el pecado siempre quiere más. Usted quiere más. A los que nos gustan los deportes extremos siempre queremos más adrenalina. Al que le gusta el pecado siempre quiere ir a un nivel más profundo de perversidad. Por esto él se quedó de la guerra. David tenía que ir a pelear, se quedó de la guerra, empezó a mirar por el patio. Y estaba una vieja bañándose allá desnuda. Y el David la mira y se le salieron los ojos. Así como el que no ha controlado esa área. Y la vio y la mandó a llamar. Y él sabía que estaba casada. ¿Y sabe qué hizo? Se acostó con ella. Adulterio. Y adicional manda a matar al esposo. O sea, David hacía lo que fuera por acostarse con quien él quería. Y hoy en día los jóvenes que pecan, y los hombres y mujeres adultos que pecan, también hay veces ni miden la consecuencia de lo que está haciendo. Porque ahora no solamente era un adúltero, sino era un asesino. ¿Cuántas mentiras se dicen para fallarle al esposo, a la esposa o a los papás con mentiras? Ay, me voy a quedar a la casa de Pepita. Y resulta que te fue a quedar fue con Pepito. Cuarto, aquí escuchen los papás, David no puso límites en su casa. Porque cuando usted tiene paja, rabo de paja, usted le toca comer callado. Y David tenía rabo de paja. Él permitió que sus hijos fueran al boliche. Hay papás que permiten que sus hijos vayan al boliche, cristianos. Él permitió que vieran TV con contenido erótico. Hay jóvenes, una vez mi esposa contó, estábamos viendo una película y salía una escena toda terrible y mi esposa le dijo a los jóvenes, cierren los ojos. Y el joven dijo, ay pastora, yo ya me la he visto 3 veces. ¡Te desgraciado! Pero en su casa le dejaban ver películas con contenido erótico. Películas de terror. Ojo papás acá. Porque les dejan ver películas de terror. Esos son puertas para los demonios. Lo he dicho una y otra vez. Entonces se pone a ver Chucky a la noche. Lo va a jalar Chucky. Novelas. Ojo allí con las novelas. Etcétera. Televisión. Internet sin supervisión. ¿Cómo que los niños llevan la notebook a su alcoba? No, señor. ¿Cómo que llevan el celular solos a su alcoba? No, señor. Los celulares, las notebooks, las computadoras se quedan en el living de la casa y se ven a los ojos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no hay supervisión van a terminar mal. Malas amistades, papás que saben que esa amistad no le conviene a su hijo y se la permite. Eso es terrible. Usted debe ponerle freno a eso. Ojo, papás que dejan entrar al novio o a la novia a la habitación del hijo o los dejan solos en el living.
No, señor, para eso están los hermanos mayores y menores. Usted no deja solo a un joven con una joven. Escuche bien, una cosa es que la pubertad, la adolescencia llegue y los jóvenes estén descubriendo su sexualidad. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que ellos inicien su sexualidad antes de tiempo. Por eso, papitos, hay que cuidar a nuestros niños, hay que cuidar a nuestros prejos, hay que cuidar a nuestros jóvenes. Hay tiempo para todo. Y el tiempo de niño, el tiempo de juventud, el tiempo de adolescencia no es para iniciarnos en esa área. Es para cuando ya podamos que dar fruto. Antes debemos cuidarnos. Mire, hoy en día nosotros vemos nenes que han sido abusados por su actitud, por su manera de actuar en Misión Kids. Pues los niños vienen y nos cuentan a nosotros. No es normal que el niño siempre se esté tocando el pájaro o el pajarito. Usted no ha visto, hay niños que siempre están con la mano allí. Y quiero aclarar algo, es normal que los hombres nos lo acomodemos, eso es normal. Mi esposa al principio me decía, pero ¿por qué es normal? Todo y papá que tiene un hijo hombre y todo hombre sabe que es normal, las mujeres no saben eso. Pero el hombre es normal, ¿por qué? Porque primero, si usted no le compra al niño unos buenos boxers, unos buenos calzoncillos con un buen elástico, pues le va a estar por ahí colgando. Entonces lo mejor es que le compre buenos boxers, buenos calzoncillos, buen elástico para que el niño no se lo toque tanto. Por ejemplo, a mí me gusta que el boxer me quede ajustado, para no estar mandando la mano donde no debo. Pero aquí aclaro, porque es que las mamitas y las mujeres hay veces no entienden. Pero ojo, no es normal que se lo esté tocando siempre. ¿Entendieron o no entendieron? Con respecto a lo sexual debemos tomar medidas extremas. Los niños deben estar vigilados en sus computadores, en sus celulares, en sus tablets. Usted debe saber las claves del Facebook de sus hijos hasta cuando se vayan de la casa y de cada red social donde está metido. Punto. Y si usted no sabe, usted nos pregunta y nosotros le enseñamos. Amén. Cómo mirar el historial, lo que están viendo en la internet, todo eso. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchos niños que se están tomando fotos, se están haciendo videos desnudos y los están subiendo al internet sin saber lo que implica eso. El peligro tan tremendo. Hoy en día están cayendo en redes de trata de personas. Muchos niños, muchas niñas en Buenos Aires y en la Argentina están siendo raptados y llevados a otro país para esclavizarlos sexualmente, o aquí mismo en la Argentina. Esto no es juego. Hay que tener cuidado con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien. Tenemos que tener cuidado también con quién cuida a nuestros niños. No podemos dejar que los niños los cuiden personas que no sabemos quiénes son. ¿Cómo usted deja que a su niño lo bañe una persona de la cual usted no conoce su pasado sexual? Que lo bañe una chica, que lo toque a su niño. Usted no puede permitir que la que cuida a los niños lo bañe, ni dejar sola a una persona con sus hijos. Eso es una brutalidad. Y hoy en día, por el apuro de estar trabajando, se van los dos de la casa. ¿Y quién cuida? Usted no sabe que a usted se la recomendaron, pero usted no sabe el pasado sexual de esa persona. Tenga cuidado allí, hay que ser inteligente. Mire, como hoy en día a David allí cuando su hijo violó a su hija, David le pareció normal. Es que son adolescentes. Y muchas veces nosotros permitimos que lo que no es bíblico, que es culturalmente normal, entra a nuestras casas y no podemos dejar que entre a nuestras casas. Por ejemplo, papitos, no es normal que los niños mayores de 12 años en adelante tengan novio. Eso no es normal.
Lo normal es que tengan novio ya cuando se han graduado, ya cuando han terminado su carrera profesional y ya sean maduros. Antes lo único que deben tener es amigos. Si su hijo quiere pasar saliva, cómprele un mastín napolitano. Esos perros tienen baba por todo lado. Y ahí lo besa y le pasa microbio y todo. Pero no es normal si usted permite que sus niños de 12, 15, 18 años tengan novio, usted está abriendo puertas al enemigo. Para eso hay una serie en YouTube de su pastor Edison que se llama Noviazgo para toda la vida. Mírela allí y va a ser de bendición. Mire, para David el sexo era un dios, él estaba sexualmente esclavizado. Y mientras él iba llorando, como lo leímos allí al Monte de los Olivos, y su hijo estaba teniendo relaciones en público con todas sus concubinas, como un animal que está en celo, esto es depravación, o como un león que toma autoridad sobre otra manada. Es terrible lo que hizo Absalón. Mientras que pasaba eso, sale un hombre al encuentro de David, y vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 en adelante. Y dice lo siguiente: mientras el rey David llegaba a Bahurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gerá, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, y los oficiales del rey, escuche bien, y a los guerreros valientes que lo rodeaban: vete de aquí, asesino sin vergüenza, le gritaba David. Este hombre sale a gritarle a David: el Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. A fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. O sea, este hombre salió a injuriarlo. Y entonces dice la Biblia en el versículo 9: porque ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga así a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia: déjenme ir y cortarle la cabeza. Este era un hombre fiel y leal a David. Pero David le dice: no, dijo el rey. ¿Quién les pidió sus opiniones a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijere, ¿quién son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Mire, esta es una confrontación de Dios para David. Y tal vez, versículo 12, el Señor vea con cuánta injusticia me ha tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Escuche bien. De pronto, si por ahí tienes problemas en la actualidad y miras tu pasado, la respuesta posiblemente son tus pecados sexuales, la pornografía, la masturbación, la lujuria, la lascivia. Eso va a traer problemas a tu vida. Pero mire que el rey David aprendió a las malas. O sea, él dejó que todo en su vida fuera al extremo cuando ya tocó fondo. Qué horrible que es que la gente tome consejo cuando ya tiene el lodo hasta la cabeza, ni siquiera hasta el cuello, hasta la cabeza. Sea sabio y tome decisiones antes de llegar al fondo. David no tomó decisiones sino hasta que fue el fondo de su vida. Sus hijos muertos, su hija violada, su vida terrible, su vida llena de guerra, llegó a un tope económico, tenía un poco de líos. Pero cuando él fue al Monte de los Olivos y él confrontó su pasado, entonces allí él hizo cambios rápidos. Y en 2 de Samuel 23 dice: cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran al palacio y las puso en reclusión y les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna, de modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. O sea, David entendió algo:
el pecado sexual de mi pasado me ha traído problemas. Y él fue confrontado por Dios. Escuche, si usted tiene una mujer fuera de su esposa o la tuvo, y usted tiene hijos con esa mujer, es su obligación, hasta que ese joven o esa jovencita tenga 25 años, suplir para las necesidades. Porque yo conozco hombres que son cristianos y se dicen ser buenos cristianos, pero tienen hijos por ahí de matrimonios pasados y no pasan y no bendicen a esos hijos. ¿Quién lo mandó a tenerlos? Ay, pero yo era joven. Pues ¿quién lo mandó a ser un joven que no medía lo que iba a ser para un futuro? Responda. Y el buen cristiano responde. Y la Biblia dice que el que no provee para su propia casa y los suyos, y si usted tuvo un hijo fuera de su casa, ese hijo es suyo, es peor que un incrédulo. Yo espero que cada hombre de aquí de Misión Argentina o cada mujer que tiene hijos fuera de su matrimonio, usted provea para esos hijos. Porque me daría vergüenza que usted diga que esta es su casa y que yo soy su pastor. Porque ese hijo o esa hija y esa familia piensan que usted es un desgraciado y que viene a esta iglesia solo a calentar silla. David tomó el toro por los cachos, por los cuernos. Él fue y dijo, esto está mal hecho, yo tengo que cambiarlo, y él lo cambió. Él nunca más volvió a tener relaciones con estas mujeres. Hoy te digo, es tiempo de cambiar. Segundo, la confrontación de Lot. En Génesis 19:36 dice, como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Esto sucede después de que él deja Sodoma, él deja Gomorra, él se va a una cueva, sus hijas lo embriagan, tienen sexo con él y quedan embarazadas. Imagínense, usted lo emborracharon y usted se levanta todo desnudo y al poco tiempo vienen sus hijas y dicen, papá, estoy embarazada. Y dice, pero no hemos salido de la cueva. Y queremos decirle que el papá de este bebé eres tú. ¿Eso es para matarse? Mire hasta dónde llegó Lot. Y esto llevó a que él empezara a destapar el pasado. Y él empezó a pensar, ¿cómo yo llegué a semejante degradación? Y vamos a ver a través de la Biblia dónde empezó la degradación de Lot. En Génesis 13:12 dice, entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades a la llanura. O sea, Lot se aleja de Abraham y lo primero que hace es que pone sus carpas, pone su casa para mirar dónde está ¿qué? Sodoma y Gomorra. O sea, él miró hacia Sodoma y Gomorra. Él miró hasta estas grandes ciudades hermosas y majestuosas, pero llenas de pecado sexual, incluyendo la homosexualidad. Es como hoy en día en Estados Unidos Las Vegas, Hollywood o Beverly Hills. Son ciudades que llaman la atención, pero llenas de pecado. O sea, a Lot le gustaba la vida de los ricos y famosos. Mira, hay gente en la iglesia que no compra un libro, no compra una Biblia, no paga un seminario, pero esos sinvergüenzas saben los chismes de todo mundo. Que usted va a su casa y tienen la revista Cara, la revista Gente, la revista de no sé quién, la revista de no sé cómo. Eso parece una peluquería a su casa, pero para Dios nada. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta ver la riqueza de Tinelli, la riqueza de la otra, la riqueza del otro. Se saben todos los chismes de la farándula, pero ni siquiera se sabe en Isaías 53. Él se fue poco a poco, escuche bien, poco a poco acercando a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque luego en el capítulo 14, versículo 12 de Génesis dice, también capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. Escuche, antes estaba mirando a Sodoma, ahora ¿dónde vivía? En Sodoma, y se llevaron sus pertenencias. Él empezó a mirar y le gustó tanto que dijo, ahora me voy a mudar a... Escuche bien, si lo haces, si empiezas a mirar al mundo, míreme en un momento acá. Si empiezan a mirar el mundo y el mundo les atrae, ustedes van a empezar a tener una mente entenebrecida, dice la palabra. Como vimos en Génesis 14:12 allí, cuando uno está instalando su vida cerca al mundo, mirando hacia el mundo, eventualmente va a terminar viviendo como el mundo.
hubo varios pasos para la degradación de Lot. El primer paso es que él dejó de adorar a Dios. Mientras que él vivía con Abraham todos los sábados, adoraba a Dios. Pero cuando él dejó de adorar a Dios, él inmediatamente fue el primer paso para su degradación. Eso es lo que pasa cuando como creyentes nosotros dejamos de congregarnos. Ahí empezamos a alejarnos y apartarnos de Dios. En Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Poco a poco él se fue alejando de Dios. El segundo paso fue que la verdad absoluta de Dios se convirtió en una verdad relativa. Dios es un Dios de verdades absolutas. Dios es un Dios de bueno o malo. Es un Dios de blanco o negro. Es un Dios de frío o caliente. Es un Dios de santidad o de pecado. Pero cuando una persona comienza a apartarse de las verdades absolutas de Dios y empieza a vivir en las verdades relativas, ellos dicen, sí, es verdad lo que la palabra dice, pero mi cultura, pero mis principios, pero mi forma de ser, pero mi manera de pensar. Entonces ellos empiezan a anteponer verdades relativas a la verdad absoluta de Dios. Y el tercer paso fue la mundanalidad. ¿Por qué? Porque él empezó mirando, luego acercándose y al final viviendo en y como el mundo. O sea, el mundo se metió en Lot. Él estaba tan metido en el mundo que no se notaba la diferencia entre Lot y la gente del mundo. Por eso en primera de Pedro 2:12 la Biblia dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. La palabra nos dice que nosotros debemos ser radicales ante el mundo. El cristiano mundano se conoce porque cuando él está en una fiesta, en la cancha o en cualquier otro lugar, no se ve la diferencia entre él y el mundano. Por eso la palabra de Dios nos anima a ser radicales para poder ganar al mundo. Y en Génesis 19, en contexto, Dios va a destruir a Sodoma, pero Abraham intercede y envía 2 ángeles para salvar a Lot. Vaya conmigo a Génesis capítulo 19, lea en su casa del 1 al 15, yo solo voy a leer algunos versículos del 4 en adelante. Pero mire cómo es de tremendo aquí. Dice Génesis 19:4, dice, pero antes que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes a la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. ¡Wow! Sea terrible, ¿no? Mire lo que pasa aquí. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró las puertas detrás de sí y les dijo, por favor, hermanos míos. Mire, ya los llamaba hermanos. Suplico, mire que suplico, no hagan una cosa tan perversa. Hasta aquí todo va bien, ¿sí o no? Díganme, hasta aquí todo va bien. Porque si van a venir, están pidiendo que yo saque a los ángeles que están en mi casa para tener relación con todos. Pues está bien. Pero mire que él ya tenía su mente entenebrecida. Versículo 8. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos 2 hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Mire, aquí Lot estaba loco, estaba chiflado, ya tenía la mente entenebrecida. A él ya le parecía normal. Y en Romanos 1:24 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y
así rindieron culto y sirvieron a todas las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón Dios los abandonó. ¿Qué hizo Dios? Los abandonó. Escuche bien. A sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones, escuche bien lo que dice la palabra, que es tremendo allí, sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. O sea, hasta este punto llegó Lot. Y la palabra habla de Lot como un hombre justo. Quiere decir que él restauró su relación con Dios el día que él fue avergonzado por sus hijas, como vimos en Génesis. Pero mi pregunta es, ¿por qué Lot esperó tanto? Y mi pregunta es, ¿para qué esperar tanto para tomar correctivos en nuestras vidas? La tercera confrontación es la confrontación de Sansón. Un hombre atractivo, un hombre con un llamado, con un propósito. ¿Por qué cayó? Es la pregunta. Y sabe, él estaba moliendo maíz y él estaba allí pensando, ¿qué me pasó? ¿Por qué yo llegué aquí sin ojos a moler maíz? ¿Por qué estoy siendo esclavo de los filisteos? Y la respuesta es que los judíos le arrancaron los ojos porque su pecado eran sus ojos. ¿Qué cosas hizo él que no debería ser una persona como él, guiado por Dios? Primero, él permitió que sus ojos vieran lo que no debía. En el Salmo 101, versículo 2 y 3 dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable. Cuando vendrás a ayudarme, viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cosa, escuche bien, cosa cualquiera o cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Escuche bien, lo primero que un cristiano debe hacer es rehusarse a ver cosa vil y vulgar. Pero yo he visto como cristianos todavía ven cosas viles y vulgares. Como ven la televisión que no deben. Como ven cosas en internet que no deben. Y tienen careta. Aquí son santurrones. Pero allá en la casa uno no sabe. O en sus trabajos. Segundo, escuche bien. Sansón buscó mujer en el mundo. Y hoy en día yo veo a los jóvenes hay veces buscando así. Y en Jueces capítulo 14, versículo 1, dice, cierto día estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Una pregunta, ¿qué hacía buscando mujeres filisteas? Cuando una persona tiene problemas sexuales, no le gustan las niñas o los niños de la iglesia. Le gustan las niñas o los niños de la facultad, del trabajo. Dicen que es que no hay mujeres lindas o jóvenes lindos en la iglesia. ¿Sabe algo? Lo que pasa es que si usted está allí, usted es un lujurioso. Usted tiene problemas sexuales. No hay cosa más hermosa que un niño o una niña que ame a Dios. En Jueces 14:2 dice, cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timnán y quiero casarme con ella, consíganmela. O sea, a él le gustó ese cuerpo. Él quería acostarse con ella. Por eso terminó sin ojos. Y hoy en día uno ve a los jóvenes que ven a las chicas pasar y dicen, uy, mamita, tapa. No digo lo demás que usted ya sabe. Y hay veces hoy en día hasta las chicas son así. Están viendo una novela, están viendo una... Uy, vea cómo me lo recetó el doctor. Tenga cuidado, que puede terminar sin ojos.
Luego en el versículo 3 dice, pero su padre y su madre, vea, cristianos de Misión Argentina, se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu, de nuestra iglesia, o entre todas las iglesias del mundo que sean buenos, con la que pueda casarte? Preguntaron, ¿por qué tienen que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a sus padres, consígamela, a mí me gusta es ella. O sea, aquí el tipo ya se volvió rebelde. Aquí ya se volvió obstinado. Y quiero decirle que de la obstinación y de la rebeldía solo salen dolores de cabeza. Aquí ya había pasado por consejería del líder, consejería de pastor. No, a mí me gusta es esa. Me gusta su cuerpo. Yo la quiero es a esa. No me digan que una evangélica, aleluya, no. Pero miren el versículo 10, dice, mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era costumbre de los jóvenes de allí, de la alta sociedad. O sea, ¿él qué hizo? Él hizo una fiesta como los del mundo, un super fiestón que duró 7 días, con comida, con baile, con trago, con todo, los chiches. Él le metió todo el fuego al asador. Y yo quiero decirles aquí, mis queridos hermanos, que nosotros no hacemos fiestas como los del mundo. Usted puede hacer lo que quiera, pero si usted es un verdadero cristiano, usted no va a hacer fiestas como los del mundo. Nosotros vamos a hacer fiestas como cristianos. Cuando yo me casé, mi fiesta fue cristiana. Después mi suegra, la familia de mi esposa querían hacer su cosa. Después de las 12 hagan lo que quieran, pero todos los cristianos nos fuimos. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer una fiesta cristiana y estar dando trago, estar dando licor. Hay que tener cuidado. Usted es cristiano, su fiesta debe ser una fiesta cristiana. Pero allí lo hizo 7 días. Y miren que se casa con la vieja. Póngale cuidado cómo es la historia. Y entonces él, por caerle bien a la gente, escuchen aquí los jóvenes que les va a interesar. Por caerle bien a la gente, dice, y porque buena onda, viste, y hacer amigos. No hablen, por favor, escuchen, allá atrás no hablen. Esto es importante. Entonces, por caer bien, por ser buena onda, dice, bueno, les voy a dar un acertijo. Y el que descifre el acertijo, les voy a dar tal premio. Y entonces les botó el acertijo, pero para caer bien, pues el acertijo estaba difícil. Entonces los tipos pasó 1, 2, 3 días y no pudieron. Y entonces llamaron a la vieja y le dijeron, mire, su esposo nos puso este acertijo, eso está muy difícil y no tenemos para pagarle lo que él quiere. Entonces o le saca o le saca. Y empezó esa vieja a llorar. ¡Ay! Decime el acertijo. Y él dijo, no se lo digo a mi papá, no se lo digo a mi mamá, mucho menos se lo voy a decir a usted. Ay, entonces, ¿cuál es el amor que tenés por mí? ¿Se acuerdan lo que predicó la pastora? Así es la mujer mala, es insistente. Ay, y es lo que ella quiera. Ay, tú no me amas, tú no me amas. ¿Por qué no me revelas el acertijo? Si me amas, revelámelo. Pero esta desgraciada era una desleal, una mala mujer. Pero como a él le gustó fue el filete, él no le preguntó ni amas al Señor, ni si tu plan es serio, ni si me vas a esperar hasta que nos casemos, cuáles son tus sueños, tus planes, qué es lo que vas a hacer en la vida. No, a él le gustó fue el jamón ese que vio. Entonces, ¿qué pasó? Él le dice, ¿ustedes cuántos saben que cuando una mujer cansa, el hombre cede? Mire, la adivinanza es de esta. Entonces la mujer del leal fue y le contó la adivinanza a sus amigos. O sea, para ella era más importante sus amigos que su esposo. Y entonces va Sansón y mata un poco de hombres para traerles el premio a ellos. Y dice que después de 7 días la abandonó. Tanto show para abandonarla. Y se fue a vivir con sus papás. Pero escuchen que eso no es lo más grave. Lo más grave es que el que había sido el padrino de la boda se quedó con la vieja. Terrible. Y uno dice, bueno, lo engañaron, ya este cabezón aprendió. Pues no aprendió, mire, vaya conmigo a Jueces 16, no aprendió el Sansón la lección. Así como muchos cristianos no aprenden a la buena, les toca ir al siguiente nivel. Porque el que juega con fuego. Miren el versículo 1 de Jueces 16, dice, cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Mire, un hombre que se acuesta con una prostituta muestra lo depravado que es.
La Biblia dice que una prostituta es como una fosa profunda, como un pozo de mal olor, o sea, como el río de la boca. ¿Te ha ido a la boca? ¿Cuánto ha ido a la boca? Lleve el barbijo. Así dice la Biblia que huele una prostituta. Amamos las prostitutas, pero no amamos su pecado. Y un hombre que se acuesta con una prostituta es un hombre que está, ¿qué? Depravado, loco, desubicado. Luego en Jueces 16:4 uno dice, bueno, ya aprendió. Tampoco. Dice, tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Soret. Mire, otra filistea. Sansón tenía problemas. Por estar con cualquier mujer haría cualquier cosa. Y entonces los filisteos dijeron, oiga, necesitamos que le saque a su esposo la verdad. A ver de dónde viene su fuerza. Y lo agarró esta Dalila. Si me quieres, decime. Si me quieres. Un día se cansó, Sansón lo agarró como cansado. Le dijo, el problema es el pelo. Ahí es donde está la fuerza. ¿Qué hicieron? Le cortaron el pelo. Le sacaron los ojos. Y lo llevaron como un burro a manejar un molino. Lo esclavizaron. Todo líder que cae y todo líder que ha caído en la historia es porque no ha desenterrado y no ha enfrentado su pasado sexual. Con esto debemos ser serios. Y el último caso allí, la última confrontación es la de Ted Bundy, no es de la Biblia, es un hombre allí. Y él fue uno de los peores asesinos en serie que ha existido en Estados Unidos. Mató más de 30 mujeres, pero escuche bien, no tiene que tomar notas, míreme acá. Lo terrible de este hombre no era que violara a las mujeres, sino las golpizas y cómo las asesinaba. 30 mujeres asesinadas por este hombre. Y lo curioso no era que era un hombre que usted lo ve y dice, este era un depravado, viejo verde, asqueroso. No, el hombre tenía buena pinta, buen aspecto, era universitario, era de buena familia. Y entonces ya un día antes de morir, toda la prensa querían que él diera una entrevista y él no le dio entrevista a nadie porque él no creía en los periodistas. Pero él dijo, yo sí tengo un hombre de integridad que quiero darle esa entrevista y ese hombre es el doctor Dodson. Entonces él llamó al doctor Dodson y el doctor Dodson empezó a hacerle una entrevista y él dijo, ¿qué está pasando por tu mente? Dijo el doctor Dodson. ¿Qué pensamientos has tenido en los últimos días? Y Ted dijo, no te engaño al decir que es algo que siento que estoy en control o he tenido que llegar a un acuerdo. Es una cosa de momento a momento. Hay veces me siento muy tranquilo y otras veces no me siento tranquilo en absoluto. ¿Qué está pasando por mi mente en este momento? Es utilizar los minutos y las horas que quedan lo más fructífero posible. Ayudar a vivir en el momento, en la esencia. Que lo utilizamos de manera productiva. En este momento me siento tranquilo, dijo Ted, en gran parte porque estoy aquí con ustedes, hombres de Dios. Luego, Jay Dodson o el doctor Dodson preguntó, para el registro usted es culpable de matar a muchas mujeres y niñas. Y Ted contestó, sí, es cierto. Y el doctor Dodson preguntó, ¿cómo sucedió? Lléveme de vuelta. ¿Cuáles son los antecedentes de la conducta que hemos visto? ¿Usted se crió en lo que considera que es un hogar saludable? ¿No fue física, escuche bien, sexual o emocionalmente abusado? Y Ted dijo, no. Y eso es parte de la tragedia de esta situación. Crecí en un hogar maravilloso de 2 padres dedicados y amorosos. Soy uno de los 5 hermanos y hermanas. Nosotros como hijos fuimos el centro de la vida de mis padres. Hemos asistido regularmente a una iglesia. Mis padres no bebían, no fumaban. Escuche que esto es importante lo que él dice. No estaban atados a juegos ni apuestas. No hubo malos tratos físicos o peleas en mi hogar. Era una buena casa, cristiana, sólida. Espero que nadie vaya a tratar de tomar el camino fácil para salir de esto y acusar a mi familia de contribuir a ello.
Lo sé y estoy tratando de decirle lo más honesta posiblemente lo que pasó. Cuando yo era un niño de 12 o 13 años, me encontré fuera de casa en un local de comestibles y las farmacias y encontré revistas de pornografía acá en Buenos Aires. Pasa esto. Los niños pequeños exploran en las esquinas y caminos del barrio y en nuestro barrio la gente las tiraba a la basura. De vez en cuando nos encontrábamos un libro de pornografía gráfico. Estos también incluían pornografía con historias de detectives. Y quiero hacer hincapié en esto. El tipo más dañino de pornografía es este. Y estoy hablando de mucha experiencia real y personal. Es aquella que implica la violencia y la violencia sexual. La relación de esas dos fuerzas, como lo saben muy bien, provoca un comportamiento que es demasiado terrible para describir. El doctor Dodson describe qué pasaría por tu mente o qué pasaba por tu mente en ese momento. Y te dice, antes de que sigamos más lejos, es importante para mí que la gente crea lo que estoy diciendo. No estoy culpando a la pornografía. Yo no estoy diciendo que me hizo salir y hacer ciertas cosas. Asumo toda la responsabilidad por todas las cosas que he hecho. Esa no es la pregunta aquí. El problema es cómo este tipo de literatura contribuyó o ayudaba a moldear y dar forma a los tipos de conducta violentos que yo tuve. El doctor Dodson dice, esto se alimentó o alimentó sus fantasías. Y te dijo, en el principio alimentaba este tipo de pensamientos en mí. Luego el doctor Dodson dijo, usted había ido lo más lejos que podía ir en su propia vida de fantasía por el material impreso, las fotos, los videos. Y luego estaba en la necesidad de dar el paso hacia un evento físico. Y Ted contestó, una vez que te conviertes en un adicto a ella, a la pornografía, y yo veo esto como una especie de adicción. Buscas más potentes, más explícitas, más tipo de material gráfico, al igual que una adicción. Usted mantiene antojo de algo, lo cual es más difícil y le da mayor sensación de excitación. Hasta llegar a un punto en que la pornografía tiene sus límites que saltar desde el punto donde se empieza a pensar de que quizás hacerlo realmente le dará más allá que leer y mirar. O sea, ya después quieres hacer lo que estás viendo o lo que estás leyendo o lo que estás observando. El doctor Dodson le dice, ¿cuánto tiempo te quedaste quieto antes de realmente asaltar a alguien? Ted dijo, 2 años. Yo estaba tratando con inhibiciones muy fuertes contra el comportamiento criminal y violento. Eso había sido condicionado y criado en mí, en mi barrio, en el medio ambiente que yo estaba, en mi familia. Por favor, todos quietos, inclusive los de la cámara quietos. En mi familia, por la iglesia donde iba, por las escuelas. Sabía que era un error pensar en ello y por supuesto que hacerlo era incorrecto. Yo estaba en el borde y los últimos vestigios de contención. Estaba atado por el tipo de vida de fantasía al cual fui impulsado, en gran parte por la pornografía. El doctor Dodson dice, ¿recuerda lo que lo empujó a pasar la línea? ¿Te acuerdas de la decisión de ir por ello? ¿Te acuerdas de cuando decidió lanzarse esa canita al aire? Y Ted le contestó, es una cosa muy difícil de describir. La sensación de llegar a ese punto en el que yo sabía que no podía controlarlo más. Las barreras que había aprendido cuando era niño no fueron suficientes para detenerme a buscar y dañar a alguien. El doctor Dodson le dijo, ¿sería correcto llamar a eso un frenesí sexual? Y Ted contestó, esa es una manera de describirlo. Una compulsión, una acumulación de esta energía destructiva. Otro hecho que no he mencionado es el uso del alcohol junto con mis
exposiciones a la pornografía. El alcohol reduce las inhibiciones y la pornografía me erotiza aún más. Luego el doctor Dodson le preguntó, después de que usted cometió su primer asesinato, ¿cuál fue el efecto emocional? Lo que sucedió en los días después de esto. Y Ted dijo, incluso después de tantos años es difícil hablar. Revivir a través de hablar es difícil. Pero quiero que entienda lo que pasó. Fue como salir de un trance horrible o un sueño. Solo puedo compararlo con, y no quiero exagerar, de ser poseído por algo tan horrible y tan extraño. Y a la mañana siguiente despertar y recordar lo que pasó y darse cuenta de que a los ojos de la ley y a los ojos de Dios, tú eres responsable. Al despertar a la mañana y darte cuenta de lo que habías hecho con una mente clara, con toda la esencia de los sentimientos morales y éticos intacto, absolutamente me horroricé. El doctor Dodson dijo, ¿no sabías que era capaz de esto antes? Ted contestó, no hay manera de describir el impulso brutal de hacer esto. Y una vez que se haya probado o consumido, este nivel de energía se aleja y regresé a ser yo nuevamente. Básicamente, yo era una persona normal. Yo no era un chico que me la pasara en los bares o en los boliches, no era un vago, yo no era un pervertido como los que la gente conoce. Yo era alguien saludable. No fui física, ni sexual, ni emocionalmente abusado. Luego, vamos a ver. Él dice, yo sé que hay algo mal con él. Yo era una persona normal, tenía buenos amigos, yo llevaba una vida normal. A excepción de este pequeño, escuche bien, este pequeño, pero muy potente y destructivo segmento que guardé muy en secreto y cerca a mí. Aquellos de nosotros que hemos sido tan influenciados por la violencia en los medios de comunicación, en particular la violencia de la pornografía, no son una especie de monstruos inherentes, somos sus hijos y maridos. Nosotros crecimos en familias morales. La pornografía puede meter la mano y arrebatar a un niño de cualquier casa hoy. Me arrebató de la casa 20 o 30 años atrás. Así como de diligente fueron mis padres y ellos fueron diligentes en la protección de sus hijos y en un buen hogar cristiano que teníamos, no hay protección contra este tipo de influencias que está suelto en la sociedad, escuche bien, y la sociedad lo tolera. Luego el doctor Dodson dijo, fuera de esas paredes hay varios de cientos de periodistas que querían hablar con usted y usted pidió que yo viniera porque había algo que quería decir. Siente que la pornografía pesada y las puertas de la pornografía liviana están haciendo daño inclusive a la gente y causando que otras mujeres sean abusadas y asesinadas como usted lo hizo. Ted dijo, no soy un científico social, pero he vivido en la cárcel mucho tiempo y he conocido a muchos hombres que eran motivados para cometer actos de violencia. Sin excepción, cada uno de ellos estaba profundamente involucrado en la pornografía, totalmente consumido por la adicción. Un estudio propio del FBI sobre homicidios seriales muestra que el interés más común entre los asesinos en serie es la pornografía. Esto es cierto. El doctor Dodson le preguntó, ¿cómo sería su vida si no hubiera habido esa influencia? Ted dijo, sé que hubiera sido mucho mejor, no solo para mí, sino para muchas otras personas, víctimas y familiares. No hay duda que habría sido una vida mejor. Estoy absolutamente seguro de que no habría implicado o no había entrado en esta violencia. En particular me aterra la violencia. Hoy en día me asusta
en cuando veo que hay en la televisión, escuchen bien esto, por cable, parte de violencia de películas que llegan a los hogares. Hoy en día es algo que no se muestra en los cines como adultos como hacía 30 años atrás. Y él estaba hablando en los 80. Imagínense hoy en día. Las películas de terror y de sexo me influenciaron mucho. El doctor Dodson le pregunta, ¿las películas sexuales de terror o macabras? Y te contesta, esa es la violencia más gráfica en pantalla. Especialmente cuando los niños están desatendidos o no saben que podían ser un Ted Bundy, que podían tener una predisposición a este mal comportamiento. Y le pregunta al doctor Dodson, ¿usted se merece este castigo? ¿Usted se merece el castigo del Estado por lo que usted ha hecho? Y escuche lo que él contestó. Él dijo, esa es una pregunta muy buena. No quiero morir, no te engaño. Que merezco sin duda el castigo más extremo que la sociedad tenga. Y creo que la sociedad merece ser protegida de mí y de otros como yo. Eso es seguro. Lo que espero es que salga de nuestra conversación lo siguiente. La sociedad también merece ser protegida de sí misma. Como hemos estado hablando, hay fuerzas sueltas en este país, especialmente en ese tipo de pornografía liviana o pornografía violenta, donde por un lado personas de bien decir condenan el comportamiento de Ted Bundy mientras están caminando junto a un puesto de revista completo de los mismos tipos de cosas que envían a los niños pequeños en el camino a ser Ted Bundy. Esa es la ironía. Estoy hablando de ir más allá de la retribución, que es lo que la gente quiere de mí. ¿Sabe? Hemos visto hoy 4 casos de confrontación. Lamentablemente en los 4 casos tuvieron que pagar un gran precio por no arreglar las cosas de su pasado sexual. Y yo sé que hay gente aquí que hoy tiene que hacer un alto en el camino y arreglar su vida con Dios. Por ustedes, por su esposa o su esposo, por sus hijos o por este país. La pornografía y las películas de terror y toda esta clase de basura que está trayendo el diablo, que está hoy a un clic de distancia, a un clic, y que muchos de ustedes piensan que lo pueden controlar. Las adicciones siempre piden más. No esperes a pasar lo que pasó David, lo que pasó Lot, lo que pasó Sansón o lo que pasó Ted Bundy. ¿Qué debes desenterrar de tu pasado sexual? Hoy es un día de confrontarte si estás atado a la pornografía. Pero también los que no quieren tener sexo con su esposo o su esposa. Los que de pronto se encuentran atraídos por una persona de su mismo sexo, siendo hombre o siendo mujer. Aquellos que se encuentran atraídos hacia los niños. Y yo quiero invitarla a que se ponga en pie. Y la única salida es venir al monte y reconocer que necesitas ayuda. O de lo contrario, cuando lo reconozcas, va a ser por una confrontación y va a ser muy tarde. Vimos 4 ejemplos de hombres que decidieron arreglar su pasado cuando ya era tarde o habían muchas personas heridas a su alrededor. Hoy tomemos un tiempo para arreglar nuestro pasado sexual y esto va a traer libertad a nuestras vidas. La alabanza, por favor. Que vamos a cantar esta alabanza
Y vamos a decirle a Él que vamos a cuidar nuestros ojos, vamos a cuidar nuestras manos y vamos a hacer